El hombre no solo ha inventado casas, sino el vestido y la elaboración de sus alimentos, y es posible que por el descubrimiento casual del calor del fuego y luego de sus aplicaciones prácticas, originalmente un lujo, haya surgido la necesidad actual de recogerse junto a él. También los perros y los gatos, vemos, han adquirido esta segunda naturaleza. Con caza y alimento apropiados conservamos nuestro calor interno, pero en exceso de aquellos, es decir, cuando el calor en torno supera al interno, ¿acaso no nos achicharramos? El naturalista Darwin dice al respecto de los habitantes de la Tierra del Fuego que cuando los miembros de su partida, bien vestidos y arrimados a las brasas, apenas si lograban librarse del frío, aquellos salvajes desnudos, más alejados, mostraban la piel sudorosa de tanto ardor. De igual modo, el aborigen de Australia anda desnudo sin mayor problema, mientras que el europeo se estremece entre sus ropas. ¿No sería posible combinar la resistencia física de estos salvajes con las cualidades intelectuales del hombre civilizado? Dice Liebig que el cuerpo humano es una estufa y el alimento el combustible que mantiene su fuego interno en los pulmones. Si hace frío, comemos más, cuando no, menos. Y es que el calor animal es el resultado de una combustión lenta. La enfermedad y la muerte sobreviven cuando aquella se acelera en demasía, como se extingue el fuego por falta de combustible o por un tiro defectuoso que le ahoga. Está claro que no debe confundirse el calor vital con el fuego. Valga, no obstante, la analogía. De lo dicho, parece desprenderse que la expresión vida animal es casi sinónimo de calor animal, pues sí podemos considerar el alimento como combustible que mantiene el fuego de nuestro interior, y la leña y demás únicamente como medio para preparar aquel, o para aumentar el calor corporal, a modo de aditivo externo. El cobijo y la ropa sirven a su vez para retener el calor así generado y absorbido. La gran necesidad para nuestros cuerpos consiste, pues, en conservarse en calor, en mantener esa vital combustión interna. ¿Y qué de cuidados verteremos no solo en nuestro alimento, ropa y refugio, sino en nuestro lecho, que no es sino nuestro ropaje nocturno, robando los nidos y plumas de las aves para prepararnos aún otro cobijo dentro del refugio, como hace el topo, que dispone su vasija de hojas y hierbas en lo más hondo de su madriguera? El hombre pobre se suele quejar de que este es un mundo frío, y al frío no menos físico que social culpamos directamente de gran parte de nuestras molestias. En algunos climas, el verano hace posible una vida elisíaca. Salvo para cocinar los alimentos, el combustible es innecesario, el sol es el fuego, y son muchos los frutos que maduran con sus rayos. Los alimentos son más variados y su obtención generalmente más fácil, y la ropa y la casa se necesitan muy poco o nada. Mi propia experiencia me hace ver que ahora, en este país, algunas cosas, un cuchillo, un hacha, una azada, una carretilla, etc., y para el estudioso una lámpara, recado de escribir y acceso a algunos libros, cuentan junto a lo necesario, y pueden ser obtenidos a precio irrisorio. No obstante, algunas personas mal avisadas se trasladan al otro lado del globo, a regiones bárbaras e insalubres, y se dedican al comercio durante 10 o 20 años para poder vivir, es decir, para mantenerse cómodamente en calor y al fin morir en Nueva Inglaterra. Y el caso es que los ricos no solo se conservan confortablemente abrigados, sino en demasía, como he apuntado antes, resultan achicharrados, a la modé, claro está. La mayoría de lujos y muchas de las llamadas comodidades de la vida no solo no son indispensables, sino obstáculos, cierto, para la elevación de la humanidad. En lo que se refiere a estos lujos y comodidades, la vida de los más sabios ha sido siempre más sencilla y sobria que la de los pobres. Los antiguos filósofos chinos, hindúes, persas y griegos fueron una clase de gente jamás igualada en pobreza externa y riqueza interna.
No es mucho lo que sabemos de ellos, pero es notable que sepamos tanto. Igual reza para con los más modernos reformadores y bienhechores de la raza. Nadie puede ser observador imparcial y certero de la raza humana, a menos que se encuentre en la ventajosa posición de lo que deberíamos llamar pobreza voluntaria. El fruto de una vida de lujo no es otro que este, ya sea en la agricultura, en el comercio, en la literatura o en el arte. Hoy hay profesores de filosofía, pero no filósofos, y sin embargo es admirable enseñarla, porque un tiempo no lo fue menos vivirla. Ser un filósofo no consiste meramente en tener pensamientos sutiles, ni siquiera en fundar una escuela, sino en amar la sabiduría hasta el punto de vivir conforme a sus dictados una vida sencilla, independiente, magnánima y confiada. Estriba en resolver algunos de los problemas de la vida, no solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico. El éxito de los grandes eruditos y pensadores es como el de los cortesanos, distinto del que disfruta el rey y aún el hombre cabal. Aquellos se suceden en su conformismo para vivir prácticamente como lo hicieron sus padres, y no son en modo alguno progenitores de una raza más noble. Pero, ¿por qué degeneran los hombres? ¿Qué hace que las familias se extingan? ¿Cuál es la naturaleza de esa abundancia que enerva y destruye las naciones? ¿Estamos seguros acaso de que no se ha introducido ya en nuestra vida? El filósofo va por delante de su época, incluso en su forma externa de vivir. No se alimenta, cobija, viste y calienta como sus contemporáneos. ¿Cómo se puede ser filósofo sin mantener el propio calor vital por métodos mejores que los del resto de los hombres? Una vez que el hombre es calentado de las diversas formas que he descrito, ¿qué más desea? Seguramente no más de lo que ya es suyo con creces: alimento en abundancia, mejores y más espléndidas casas, fuego incesante y más vivo, y otras cosas parecidas. Satisfechas estas necesidades, cabe otra alternativa, además de la obtención de lo superfluo: aventurarse en la vida, toda vez que ya ha dado comienzo a su vacación de haceres más humildes. La tierra se revela apropiada para la semilla, puesto que ésta ha proyectado su raicilla hacia abajo y puede elevar ahora su tallo con confianza. ¿Para qué ha enraizado el hombre tan firmemente en la tierra, sino para elevarse hacia los cielos en igual medida? Pues las plantas más nobles son valoradas por el fruto que sacan al fin al aire y a la luz, lejos del suelo, y justamente no se las trata como a las comestibles más humildes que, aun siendo quizá bienales, son cultivadas solo hasta que han completado su raíz, y a menudo se las raza con este objeto, de manera que la mayoría de la gente no llega siquiera a conocerlas en flor. Lejos de mi intención el prescribir reglas a los hombres de naturaleza fuerte y valiente, capaces de cuidar de sus asuntos doquiera se encuentren, y que acaso construyan y gasten con más magnificencia que los opulentos sin empobrecerse por ello, y sin saber siquiera en qué, si en realidad hay personas tales como las he soñado, ni tampoco a aquellos que hayan ánimo e inspiración precisamente en el estado actual de las cosas, que acarician y miman con el fervor y entusiasmo de amantes, entre los cuales yo, en cierto modo, me incluyo. Ni estoy hablando para quienes cuentan con un buen empleo en cualquier circunstancia y son conscientes de ello. Hablo, pues, para la gran masa de descontentos que se quejan ociosamente de la dureza de su sino y de los tiempos que corren, en vez de tratar de mejorarlos. Los hay que culpan enérgica y desconsoladamente a otros, porque, dicen, cumplen con su deber. Y tengo también en mi mente a aquellos, al parecer pudientes, que en realidad pertenecen a una clase terriblemente empobrecida, que ha acumulado basura y que no sabe cómo hacer uso y deshacerse de ella, y que de esta forma ha fraguado sus propios grilletes de oro o plata.
Si me atreviera a contar cómo deseaba pasar mi vida años atrás, probablemente sorprendería a alguno de mis lectores, en cierto modo al corriente de su presente transcurrir, y sin duda asombraría a quienes ignoran todo de mí. Me limitaré a apuntar a algunas de las empresas que he mimado. En cualquier circunstancia, de noche o de día, siempre he tenido ansias de mejorar el momento y de hacerlo plenamente mío, de detenerme en la encrucijada de dos eternidades, el pasado y el futuro, que es precisamente el presente, y vivirlo al máximo. Me perdonaréis algunas oscuridades, pero es que mi oficio encierra más secretos que el de la mayoría de los hombres, y aunque aquellos no son guardados deliberadamente, son inseparables por razón de su naturaleza. Gustoso, diría, cuanto sé de ella, y no verme obligado, pues, a escribir en mi puerta, prohibida la entrada. Tiempo ha perdido un sabueso, un caballo bayo y una paloma, y aún hoy sigo sus rastros. He hablado mucho de ellos, y he repetido hasta la saciedad los nombres a que atendían y las huellas que dejaban. Uno o dos han oído el sabueso y la fuerte pisada del caballo, y hasta han visto desaparecer a la paloma por detrás de una nube. Parecían tan ansiosos por recobrarlos como si fueran ellos quienes los habían perdido. Para adelantarme no solo en la salida del sol y el nacimiento del día, sino, si fuera posible, a la naturaleza misma. ¿Cuántas mañanas, en verano e invierno, antes de que ninguno de mis convecinos empezara a preocuparse de sus tareas, no he estado yo, dedicado ya plenamente a las mías? Muchos han sido los que me han encontrado ya de vuelta, granjeros de camino a Boston con el alba, o leñadores que se dirigían al trabajo. Verdad es que nunca ayudé materialmente al sol en su salida, pero, no lo dudéis, habría sido de importancia mínima el estar presente tan solo en el acto. ¿Cuántos días de otoño y de invierno he pasado en las afueras del pueblo tratando de recoger el mensaje del viento para transmitirlo sin dilación? Casi hundí en ello todo mi capital y de milagro no perdí la respiración en la empresa, corriendo hacia él. Si hubiera concernido a alguno de los partidos políticos, podéis estar seguros de que habría aparecido en la Gacette sin demora. Otras veces miraba desde el observatorio de algún árbol o roca para poder dar la nueva de toda llegada o para esperar al atardecer en la cima de una colina. Por si éste me traía algo con las sombras que iba depositando, que nunca fue mucho, y aún con el maná para disolverse de nuevo con el sol. Durante mucho tiempo fui reportero de un diario de escasa circulación, cuyo editor jamás consideró oportuno publicar la mayor parte de mis colaboraciones, de modo que, como es suerte frecuente entre escritores, solo obtuve dolores por mis esfuerzos, aunque, en este caso, esos fueron a su vez mi recompensa. Largos años me vi investido, por decisión propia, del cargo de inspector de tormentas, de lluvia y de nieve, y cumplí fielmente con mi deber. Fui también vigilante y mantenedor de caminos, sino de primer orden, de las sendas del bosque, y de los que se entretejían por el campo, y cuidé de que permanecieran practicables durante todas las épocas del año, con sus puentes para salvar las cañadas, en todo lugar donde la huella humana testimoniara su utilidad. He cuidado del ganado salvaje de la villa, que por saltarse los cercados hace ardua la tarea del pastor fiel, y he atendido a los vericuetos y rincones menos frecuentados de la hacienda, aunque no siempre he sabido si era Joñás o Salomón quien laboraba en ella aquel día. ¿Qué me iba a mí en ello? He regado la encendida galluva, el cerezo silvestre y el almés, el pino rojo y el fresno negro, las uvas blancas y la violeta amarilla, apagando su sed en tiempos de sequía. En suma, esta fue mi tarea durante largo tiempo, y no lo digo por presumir, atendiendo fielmente a lo mío hasta que se hizo más y más evidente que mis convecinos no abrigaban la menor intención de adscribirme a la lista de funcionarios de la villa ni de ofrecerme una sinecura moderadamente retribuida.
Mis cuentas, que puedo jurar haber tenido siempre al día, jamás han sido examinadas, y mucho menos aceptadas, por no decir atendidas y liquidadas. Pero, francamente, ahí me las den todas. No hace mucho, un indio errante fue a vender unas cestas a casa de un conocido abogado de mi pueblo. ¿Quiere usted comprar cestas? Preguntó. No, no queremos ninguna, fue la respuesta. ¿Cómo? Exclamó el indio mientras se dirigía hacia el portón. ¿Acaso pretende usted hacernos morir de hambre? Al ver que sus industriosos vecinos blancos estaban tan bien de fortuna, que al abogado le bastaba con pergeñar algunas argumentaciones para que, de modo mágico, atrajera junto a sí caudal y fama, se había dicho: voy a entrar en negocios, trenzaré cestas, es cosa que puedo hacer. Creyó, así, que una vez confeccionadas aquellas, él habría cumplido ya con su trabajo, y sería entonces cuestión de que el blanco las comprara y cumpliera con el suyo. No se había parado a pensar en que había que hacerlas de tal manera que valía la pena adquirirlas, o por lo menos que el otro lo creyera así. También yo tejí un cesto de fina trama, pero no lo suficiente para despertar en nadie interés por él. Con todo, pensé que bien había valido mi tiempo, y en vez de discurrir cómo venderlo, me preocupé más bien de cómo evitar la necesidad de tenerlo que vender. La vida que los hombres elogian y consideran lograda no es sino una de las posibles. ¿Por qué exagerar su importancia en detrimento de otras? Consciente, pues, de que mis conciudadanos no iban a ofrecerme un lugar en el juzgado, ni curato o prebenda alguna, y de que, por tanto, a mí tocaba velar por lo propio, resolví volcar mi atención de forma más exclusiva en los bosques, donde era más conocido. Y decidí entrar enseguida en acción, sin esperar a amasar antes el capital acostumbrado, sino con los escasos medios con que ya contaba. Mi propósito al ir a Walden Pond no tenía nada que ver con si allí se podía vivir a coste exiguo o elevado, sino que obedecía más bien a mi deseo de solventar con el mínimo tropiezo algunos asuntos particulares. El verme privado de hacerlo por falta de un poco de sentido común, de ánimo emprendedor, de talento comercial, no parecía tan triste como tonto. Siempre he tratado de adquirir hábitos comerciales sólidos, a todas luces indispensables. Si vuestros negocios son con el celeste imperio, una pequeña casa de contratación en la costa, en algún punto de Salem, por ejemplo, harán suficiente avío. Exportaréis artículos de producción nacional, solo productos del lugar, mucho hielo, madera de pino y algo de granito, siempre en naves del país. Esos serán lances venturosos. Hay que verificar todos los detalles en persona, y sea a la vez piloto y capitán, propietario y asegurador, vender, comprar y llevar las cuentas, leer todas las cartas que se reciban y escribir o repasar cada una de las que se envíen, supervisar día y noche la descarga de mercancías importadas y estar en todos los puertos de atraque, casi al mismo tiempo, pues, a menudo, el mejor flete será descargado en las riberas de Jersey. Ser vigía uno mismo y otear incansablemente el horizonte, en comunicación constante con todo barco de arribada, mantener ininterrumpidamente el despacho de mercancías para suministro de mercado tan exorbitante como remoto, estar siempre informado del estado de la demanda, de las posibilidades de guerra y de paz en cualquier parte, y prever la tendencia seguida por el comercio y la civilización, aprovechándose de los hallazgos de exploraciones previas y recurriendo a toda vía de reciente apertura y a las mejoras introducidas en las técnicas de navegación, aunque, a este respecto, bueno es revisar cuidadosamente las cartas al uso, para mejor conocimiento de escollos y bajíos, de faros y señalizaciones, sin olvidarse, en modo alguno, de corregir las tablas de logaritmos, pues, con frecuencia, por error de algún calculador, la nave se estrella contra una roca en vez de ir a descansar junto a muelle amigo. Ese fue el misterioso destino de la Pérouse. Por tanto,
hay que estar al corriente de la ciencia universal, de las vidas y hechos de todos los grandes descubridores y navegantes, aventureros y mercaderes, desde Janón y los fenicios hasta nuestros días. Por último, provechoso es hacer, de vez en cuando, el balance de existencias para conocer exactamente en qué situación os encontráis. Eso de valorar pérdidas y ganancias, intereses, mermas y rebajas, cuya precisa determinación requiere de conocimientos verdaderamente universales, es una labor que pone a prueba las facultades humanas. He pensado que Walden Pond sería un buen lugar para hacer negocio, no solo por el ferrocarril y el comercio del hielo, sino por otras ventajas que acaso no sea de buena política divulgar. Es un buen emplazamiento y una buena base. No hay marismas del Neva que reclamar, aunque en todas partes uno se ve siempre obligado a construir sobre sus propios pilares. Se dice que una crecida con hielo en el Neva, con viento del oeste, barrería San Petersburgo de la faz de la tierra. Y bien, como quiera que este negocio iba a emprenderse sin el acostumbrado capital de base, puede que no resulte nada fácil conjeturar de dónde iban a salir los medios necesarios, que, quierase o no, son indispensables para este tipo de aventuras. En lo que a la indumentaria se refiere, para llegar cuanto antes al aspecto práctico de la cuestión, diré que con más frecuencia nos dejamos llevar del gusto por la novedad y el qué dirán que por criterios de verdadera utilidad. Hagamos que quien ha de trabajar recuerde cuál es el objeto de la ropa, primero, la retención del calor vital, y segundo, en esta sociedad, el cubrir la desnudez. Luego podrá juzgar cuánta labor necesaria o importante será capaz de llevar a cabo, sin necesidad de aumentar su guardarropa. Los reyes o reinas, que acaso visten sus prendas una sola vez, bien que confeccionadas por un sastre o modista de la corte, desconocen la comodidad que entraña el uso de vestido que sienta bien, y su posición no es mejor que la de los caballetes de madera en que se cuelga la ropa recién limpiada. Con el tiempo, nuestras prendas se parecen cada vez más a nosotros y revelan el carácter de su usuario, hasta el punto de que vacilamos en deshacernos de ellas, lo que al fin hacemos no sin resistencia y con la misma solemnidad y aparato que acompañaría al renunciar a nuestro propio cuerpo. Ningún hombre ha merecido merma alguna en mi estimación por llevar un remiendo, y sin embargo, estoy seguro de que por lo común es mayor la ansiedad que causa el deseo de disponer de vestidos a la moda, o por lo menos limpios y sin parches, que de tener una conciencia cabal. Pero, aun si el roto no es urcido, peor sea quizás el vicio de la imprevisión. Algunas veces he puesto a prueba a algunos de mis conocidos con preguntas como esta: ¿quién de vosotros podría llevar un remiendo sobre la rodilla o hasta un par de costuras de más? La mayoría han reaccionado como si en tal evento les fuera poco menos que el destino. Les sería mucho más fácil renquear por la villa con una pierna quebrada que con un pantalón roto. Y con frecuencia se da el caso de que si a las piernas de un caballero le sobreviniere un percance, éste sea susceptible de arreglo, pero si tal ocurriere con las perneras de su pantalón, no hay remedio, pues el hombre acepta no lo que es verdaderamente respetable, sino lo respetado. Y así es como conocemos solo unos pocos hombres y una gran cantidad de chaquetas y calzones. Vestid un espantapájaros con vuestro último traje y deteneos desnudos a su lado. ¿Quién no saludaría antes al espantajo? Pasando el otro día por un maizal, muy cerca de una chaqueta y sombrero puesto sobre un palo, reconocí en ellos al dueño del lugar, quien se me antojó tan solo un poco más gastado por la intemperie que cuando lo vi por última vez. He oído hablar también de un perro que ladraba a todo extraño que, vestido, se aproximase a la propiedad de su amo, pero que se mantenía fácilmente tranquilo en presencia de un merodeador desnudo. Sería interesante saber cuánto tiempo conservarían los hombres su rango relativo
si fueran desprovistos de sus ropas. ¿Podríais, en tal caso, señalar de un grupo de personas civilizadas quienes pertenecen a la clase más respetada? Dice la señora Pfeiffer que cuando en el curso de su viaje alrededor del mundo hubo llegado a la Rusia asiática, cerca ya de su país natal, sintió la necesidad de cambiar sus ropas de viaje por otras más apropiadas al acto de su presentación ante las autoridades, pues ahora se encontraba en un país civilizado, donde la gente es juzgada por sus vestidos. Incluso en nuestras democráticas ciudades de Nueva Inglaterra, la posesión accidental de fortuna y manifestación por vía de alarde de atavío y medio de transporte merecen aprobación y respeto casi universales. Pero aquellos que guardan semejante respeto, aun siendo muy numerosos, apenas son otra cosa que paganos necesitados de los buenos oficios de un misionero. Además, el vestido trajo el coser, trabajo que bien podríais llamar sin fin, por lo menos en cuanto se refiere a un vestido de mujer, no está terminado nunca. El hombre que al fin ha encontrado algo que hacer no necesitará para ello disponer de un traje nuevo. Servirá el anterior, que polvoriento ha permanecido en la buhardilla durante tiempo indeterminado. Un par de zapatos viejos servirán al héroe más tiempo que a su criado, si acaso héroe alguno ha tenido jamás criado. Los pies descalzos son más viejos que los zapatos y utilizables en igual medida. Solo quienes van a tertulias y conferencias legislativas necesitan nuevas levitas, y aun éstas de recambio tan frecuente como cambia el hombre embutido en ellas. Pero si mi chaqueta y mis pantalones, mi sombrero y mis zapatos son apropiados para asistir al culto de Dios, también servirán para otras cosas, ¿no? ¿Quién ha visto jamás sus viejos avíos, su vieja chaqueta, realmente gastada, reducida a sus mínimos componentes, y en forma tal que no fuera aún en acto de caridad dársela a un pobre muchacho, que acaso pueda cedérsela incluso a alguien todavía más mísero que él, o debiéramos decir más rico? ¿Qué bien pudiera apañárselas con menos? Por eso digo, tened cuidado con aquellas empresas que requieren de nuevos vestidos en vez de nuevos usuarios. Si no hay hombre nuevo, ¿cómo es posible ajustar la ropa nueva? Si os disponéis a abordar un nuevo empeño, hacedlo en vuestro traje viejo. Lo que todos los hombres desean no es algo que aprovechar, sino algo que hacer, o más bien que crear. Quizá no debiéramos adquirir un nuevo traje, por muy harapiento y sucio que fuera el viejo, hasta no habernos embarcado, empeñado o metido en algo, y de tal forma que ello nos hiciera sentir como hombres nuevos dentro de aquel, y entonces el conservarlo sería algo así como el guardar vino nuevo en botellas ya usadas. Nuestra época de muda, como la de los animales de pluma, ha de representar una fase crítica de nuestras vidas. El somormujo se retira a charcas solitarias para hacerlo, y la serpiente y la oruga, de igual modo, se aplican con trabajo y por expansión interna a desprenderse respectivamente de la piel y de su vermiforme envoltura. Y es que los vestidos no son sino nuestra cáscara mortal o cutícula externa. De otra forma nos encontraremos navegando bajo pabellón falso, y a la postre quedaremos degradados inevitablemente tanto ante nuestros ojos como frente a la opinión pública. Vestimos prenda sobre prenda, como si creciéramos como las plantas exógenas, por adición desde fuera. Nuestro vestido externo, con frecuencia delgado y de fantasía, es nuestra epidermis o falsa piel, que no participa de nuestra vida y que puede ser arrancada aquí y allá, sin consecuencias fatales. Nuestras prendas más gruesas, de uso constante, son nuestro tegumento celular o vaina interna, pero nuestra camisa es nuestro líber o corteza verdadera, que no puede ser eliminada más que a la fuerza y por arrancamiento letal. Creo que todas las razas usan en una estación u otra algo equivalente a la camisa. Es bueno que el hombre vista con tanta sencillez que, en un momento dado,
pueda colocar sus manos sobre sí mismo en la oscuridad, y que viva tan preparado y dispuesto que si un enemigo tomare la ciudad, pueda, como el viejo filósofo, abandonarla sin más, y con las manos vacías. Cuando una prenda gruesa es, a todo efecto, tan buena como tres delgadas, y cabe obtener vestidos a precio apto para toda clientela, un chaquetón puede adquirirse por $5 y durará, por lo menos igual número de años, unos pantalones de batalla por $2, botas de cuero de vaca por $1,50, un sombrero de verano por $1/4 y una gorra de verano por 62 centavos y medio. Si no se hace en casa, mejor y a coste nominal. ¿Existe hombre alguno que, vestido así, con sus propias ganancias, no se haga acreedor a la reverencia del sabio? Cuando pido una prenda de una forma determinada, mi costurera me dice con toda seriedad: ya no se hacen así, sin acentuar ese "sé" anónimo, como si citara una autoridad tan impersonal como la parca. El caso es que suele serme difícil obtener lo que pido, sencillamente porque ella no concibe que yo pueda ser tan irreflexivo y que realmente la desee. Cuando oigo esta sentencia lapidaria, quedo absorto por un momento en mis pensamientos, y vuelvo, para mí, sobre cada una de las palabras, por separado, en busca de su huidizo sentido, de la forma en que ese oráculo anónimo pueda hallarse relacionado conmigo, en virtud de una consanguinidad más o menos próxima, que, ciertamente, no alcanzo a descubrir, y de qué autoridad le cabe para inmiscuirse en un asunto que me concierne tan particularmente. Por último, inclinado me siento a responder, con igual misterio y ligereza, y sin denotar tampoco énfasis alguno, que en efecto últimamente ya no se hacían así, pero ahora vuelven a estar de moda. ¿Qué objeto tiene que me tome medidas si no atiende para nada a mi carácter, sino sólo a la anchura de mis hombros, como si yo no fuera otra cosa que una percha de que colgar la chaqueta? No veneramos a las gracias ni a las parcas, pero sí a la moda. La mujer hila, teje y corta con autoridad plena. El jefe de los monos, en París, se pone una gorra de viajero, y todos los monos de América hacen lo mismo. A veces dudo de que en este mundo se pueda obtener algo sencillo y honesto con ayuda de los hombres. Estos tendrían que ser pasados antes por una prensa poderosa que eliminara de sus cabezas todo lo estereotipado, de manera que tardaran un tiempo en volver a las andadas, y aún toparíamos con alguno que, con todo, ocultaría aún una creza, madurada de algún huevo allí depositado, no se sabe cuándo, pues ni siquiera el fuego destruye esas cosas, y toda nuestra labor se habría perdido. Sin embargo, no olvidemos que algo de trigo egipcio llegó a nuestras manos en una momia.